¿Qué son realmente los 10 mandamientos y por qué Dios se preocupó en escribirlos en unas tablas de piedra? ¿Es realmente su ley algo necesario en mi vida? ¿A los que no creen en Dios les afecta no guardar esos mandamientos? Hola, mi nombre es Emma y te invito a seguir la serie de 20 vídeos en los que varios jóvenes de la iglesia de Sagunto explicarán de forma sencilla y clara cada uno de los 10 mandamientos. Si tú también buscas tener una vida plena, quieres entender mejor al Dios de amor y tener el carácter de Jesús, te animo a suscribirte a nuestro canal de YouTube y ver estos vídeos sobre los 10 mandamientos de Éxodo 20 que pronto subiremos. Que Dios te bendiga. Hola, feliz sábado a todos. ¿Habéis visto el vídeo? Es espectacular el compromiso que tenemos en esta iglesia con la misión, y ver a nuestros jóvenes hacer estos proyectos es de verdad muy emocionante. Estos vídeos son increíbles, son vídeos ideales para compartir con amigos, son vídeos pensados para la misión y están muy bien explicados. Ya veréis, vais a ir descubriendo a nuestros distintos ponentes siguiendo un guión precioso con un mensaje claro, bien explicado y además cortito. Vale la pena. Tenéis también aquí el anuncio en la diapositiva de un programa que organiza bien pronto ya el Ministerio de la Mujer y que estará con nosotros Mercedes Martínez Bou, iba a decir una vieja amiga, pero entonces nos ponemos ella y yo en una edad que somos amigos desde hace muchísimos años y sé que va a ser extraordinario. Ella es maestra y es una persona muy comprometida con la Iglesia, con la misión, con el Señor. Desde que la conozco hemos compartido momentos muy buenos al lado del Señor en la Iglesia y va a tener un programa muy completo desde viernes a sábado, por la mañana y por la tarde, y el domingo también. Así que os esperamos y os animamos a que hagáis planes del 4 al 6 de marzo. Muy bien, vamos a empezar con el tema de esta mañana, que es una pregunta que hubiera estado bien los primeros sábados de enero, pero nunca es tarde para hacerla porque es una buena pregunta. ¿Qué necesitamos este año? Es verdad que es un tópico, que muchas personas empiezan el año haciendo planes, este año voy a hacer esto, este año voy a hacer lo otro, y en verdad solo ha cambiado una hoja en el calendario, de un día para otro no hay tantas novedades en la vida, pero oye, parece que es una tradición que empieza un año y empiezan cosas nuevas. Voy a basarme en un relato que está ubicado en 3 evangelios, en los sinópticos, Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9, pero yo me voy a ubicar en el relato de Marcos 9, porque hay aquí expresiones y detalles del relato que me interesan mucho. De entrada, una de las cosas que nosotros podríamos decir más hemos sufrido durante este año ha sido sin duda la pandemia. La pandemia, además, azuzada por la realidad, la cruda realidad, los datos hospitalarios, los medios de comunicación, ha ido instalando en la mente de las personas el miedo, el miedo. Vivimos, bueno, sobre todo unos más que otros, pero en general, en una situación de miedo. Hay estudios interesantes que os voy a referir ahora que demuestran que efectivamente la población española está ahí, ¿no? He tenido, no sé si la suerte o la desgracia, de pasar el COVID 2 veces, en enero de hace un año, cuando la cepa era mucho más fuerte, y este mes de enero también, al empezar el año. Bueno, yo puedo dar gracias a Dios, no sé muy bien las razones por las que unos cuerpos soportan mejor o soportamos mejor este tipo de cosas. En las 2 ocasiones fue suave para nosotros, dentro de alguna molestia un poco más o menos fuerte con alguno de los miembros de mi familia. En la primera ocasión caímos 6, en la segunda 3 nada más. Pero a nuestro alrededor hemos ido despidiendo a muchas personas. Todavía hoy, la hermana de un compañero pastor fallecía hace pocos días hace pocas semanas a causa del COVID.
Entonces, vivimos instalados en el miedo. Y yo creo que una buena petición que podemos hacer al Señor este año es que nos libre de ese miedo. Porque una cosa es tener respeto, una cosa es tener prudencia, una cosa es respetar las normas sanitarias. Se puede creer más o menos en ellas. Hay opiniones para todos los gustos, quiero deciros también. Pero podemos por lo menos tratar de recuperar nuestra vida a pesar de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Fijaos en este dato, está publicado en La Voz de Galicia. Dice, más de la mitad de los españoles tienen miedo a morir por el COVID. Y esto es un artículo que fue publicado en noviembre del año pasado, del año 2020. Más de la mitad de los españoles, un 63,9% de los encuestados por el CIS temen perder su empleo, pero el tema del miedo a morir por el COVID estaba presente. Otro dato que recoge también momentos estadísticos interesantes del año 2021, 6 de diciembre, o sea que a final del año pasado, viene a decir que efectivamente perder a alguien cercano está en el 56% de las personas, en sus temores, en aquello que les preocupa más. La enfermedad en un 33% está cerca. Estar solo. La soledad siempre ha sido una preocupación, pero en tiempos de pandemia muchas personas han tenido que afrontar esta enfermedad en la soledad en el hospital. Los familiares no han podido estar con ellos. Luego está el terrorismo, que siempre es un fenómeno importante alrededor del mundo. Nosotros en nuestro país superamos la etapa de ETA, pero hay muchas otras acciones terroristas en el mundo que a veces pues, salpican aquí o allí. Las guerras, el cambio climático, veis que va descendiendo el porcentaje en la preocupación de algunas cosas, pero encabezan, veis, el perder a alguien cercano, el temor a perder a alguien cercano y la enfermedad o la soledad. Otro dato interesante también del CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, dice que el 23,4% de los españoles reconoce que ha sentido miedo a morir debido a la COVID-19. Estos son datos del año pasado. Según la encuesta sobre salud mental realizada por el CIS, un 35,1% reconoce que ha llorado debido a la situación en la que estamos por el COVID-19. Un 41,9% asegura haber sufrido problemas de sueño, lo tenéis en la diapositiva. ¿Sabéis? Me llamó mucho la atención cuando leí este artículo, que lo podéis consultar, que ese 35,1% de personas que han llorado, en su mayoría son adolescentes. Es dramático. Nuestros jóvenes ya tienen un panorama del mundo, de la sociedad, de su futuro un poco complicado. Hay muchos jóvenes que se desaniman para estudiar porque no ven una salida laboral clara, el paro sigue ahí, hay en general mucha preocupación entre ellos por pensar qué van a hacer y a qué se van a dedicar, qué va a tener salida. Pero ellos han visto también cómo a su alrededor esta pandemia pues, ha ido sembrando el pánico, y es curioso que ellos son, en el porcentaje, según el CIS, los que más han llorado. Hay muchos miedos que las personas podemos tener. En la siguiente diapositiva veis un poquito recogidos algunos de los más frecuentes, los 15 miedos más frecuentes. Y en primer lugar veis perder a un ser querido, perder a la pareja. Curiosamente, una de las situaciones que se ha agravado a raíz de los confinamientos y de la convivencia más intensa ha sido precisamente la cuestión de las relaciones que están maltrechas y que se agravan. Todos sabemos que después de unas vacaciones, después del verano, de periodos en los que la familia está más tiempo junta, esas parejas que a veces tienen dificultades terminan de fracturarse. En ese sentido, el temor a perder a la pareja está presente también muy fuertemente en el porcentaje. Bueno, luego hay otro tipo de temores que son ya muy extendidos por causa de la forma de pensar de la sociedad y del fracaso
de muchos matrimonios, el temor mismo al matrimonio, a morir, a estar con personas. Este miedo es curioso porque en general uno podía tener cierta desconfianza de la gente que va alrededor tuyo, pero hemos vivido con más tranquilidad. Pero temor a estar con personas es muy típico de la situación que estamos viviendo, muy típico de la pandemia. Temor a estar con gente. Todavía hoy, si nos autorizan a ir por la calle sin mascarilla, hay personas que no se atreven a quitársela, llevan 2, a veces 3 mascarillas. Y todo es respetable, cada uno tiene su miedo, cada uno tiene su inseguridad, cada uno sabe cómo está su salud. Y luego hay otros temores, veis ahí, que son muy conocidos y que nos han acompañado a lo largo de la vida mucho tiempo. En general, la vida en las iglesias, para los que sois adventistas o creyentes, en general conocéis esto bien, pero para los que nos escucháis, la vida en las iglesias no ha sido fácil después de la pandemia para volver a recuperar la presencia, el compromiso, el estar ahí, el mover las actividades y nuestros proyectos. Hay todavía miedo, hay todavía temor. Pero en general, en la iglesia, por lo menos yo puedo hablar por la mía, y yo creo que la mayoría de las iglesias adventistas que conozco van en la misma dirección, hemos apostado por generar un clima de confianza, de tranquilidad, a pesar de la preocupación y de todas las medidas que hay que tomar, de respeto. Así que no solemos, yo no he visto todavía que surja una polémica por cuestiones de vacunación o no vacunación. La gente hace lo que cree conveniente y eso es respetable en los dos sectores. Así que fomentamos la paz entre los que lo hacen respecto a los que no lo hacen y los que no lo hacen también respecto a los que lo hacen. En general, en las iglesias fomentamos un clima de respeto, de libertad y de paz. Pero el miedo está ahí. El miedo, la desconfianza. ¿Sabéis? Nosotros podemos pedir perdón a Dios por no confiar en Él, pero podemos también pedirle fe para poder hacerlo. Hay un episodio, entonces os sitúo en Marcos 9, en el que Jesús libró un espíritu a un niño de un espíritu que lo arrojaba al fuego o al agua para matarlo. Esto sucede después de la transfiguración. El relato, si lo leéis desde el principio, pues están en la montaña, Pedro, Santiago y Juan con Jesús, ascienden a un monte y ahí pues Jesús se transfigura, ellos han visto una visión gloriosa de Jesús hablando con Elías y con Moisés. Y al descender se encuentran con una situación muy curiosa, porque los discípulos, el resto, no habían podido hacer algo que habían hecho otras veces, por cierto. La primera misión de Jesús a los discípulos es precisamente ir por delante de él, anunciar que el reino de los cielos había llegado y les dio autoridad para hacer todo tipo de milagros. Dice versículo 14, cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, vieron que había mucha gente reunida con ellos y que estaban discutiendo con los maestros de la ley. Al ver a Jesús, la gente se quedó sorprendida y corrieron todos a saludarlo. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿de qué estáis discutiendo con ellos? Uno entre la gente le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo que está poseído por un espíritu mudo. Cuando menos se espera se apodera de él y lo derriba al suelo, haciéndole arrojar espuma por la boca y rechinar los dientes hasta que se queda rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo han conseguido. Yo no puedo reflejar con fidelidad este drama que este padre está viviendo. Jesús exclamó, gente incrédula, ¿hasta cuándo habré de estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Estas dos preguntas de Jesús son de una tristeza increíble. Yo no sé si el eco de estas palabras podría llegar hasta nosotros en esta época. Gente incrédula, ¿hasta cuándo habré de estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? ¿Tenemos confianza en Dios? ¿Tenemos fe en Dios? ¿Confiamos en su providencia, en su cuidado por nosotros? A pesar de todo lo que estamos viviendo, a pesar de todo lo que hemos vivido, podemos seguir confiando en Dios. No podemos encerrarnos en una jaula hermética entre 4 paredes, porque además yo encuentro muchas personas que tienen miedo a hacer muchas cosas, pero yo luego la veo comprando en las grandes superficies o en las tiendas o yendo al cine o en otros lugares donde
gustan de estar. Y lo digo por la tristeza que me produce a veces no ver esas personas en las iglesias. Traedme al muchacho, dice Jesús. Traedme al muchacho. Se lo llevaron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, enseguida se puso a zarandear con violencia al muchacho, que cayó al suelo, revolcándose y echando espuma por la boca. Esta es una escena tremenda, dramática. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le contestó, desde niño. Muchas veces ese espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Si puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Fijaos, si nosotros pudiéramos leer esto en el texto original de la Biblia, podríamos leer esto literalmente. Si puedes hacer algo, Jesús le dijo lo de si puedes, ¿ves? Está como en unos puntos suspensivos que nosotros pondríamos en castellano, ¿no es cierto? Lo de si puedes es como una expresión de sorpresa, de desagrado de parte de Jesús. Todo es posible al que cree. Al instante, gritando, el padre del chico decía, creo, ayuda a mi incredulidad. El padre se había dado cuenta de que a pesar de haber traído al muchacho a Jesús, ahora le asaltaban los temores. Posiblemente justificados, porque los discípulos no han podido librarlo de ese espíritu mudo. Pero a Jesús no le gusta esta expresión. Y seguramente Jesús ha captado esa desconfianza no solamente de los maestros de la ley que están por ahí enredando, lo hemos leído en el versículo 14, discutiendo con los otros discípulos, y sembrando desconfianza en el poder que Jesús había dado a los discípulos para hacer este tipo de cosas, sembrando desconfianza en ellos mismos y sembrando desconfianza en la mente de este pobre padre, que ve cómo los discípulos han fracasado. Jesús le contestó, en mi versión yo leo, ¿cómo si puedes? Para el que tiene fe, todo es posible. ¿Veis? En la expresión, literalmente, que nosotros podemos leer en la Biblia, dice así como, aquí está como muy enfatizado, veréis otras versiones que os voy a comparar y vais a ver enseguida cómo esa expresión intensa de sorpresa, de dolor, de tristeza de Jesús está ahí. Por ejemplo, en la versión interconfesional, ¿me dices si puedo hacer algo? Y otra vez esas comillas, ¿no? Que a veces se ponen en el texto o se sobreentienden. ¿Me dices si puedo hacer algo? Eso de si puedes, ¿sabes? Cuando algo no te ha gustado y le dices a una persona, perdón, ¿eso que has dicho? Eso de si puedes, una traducción muy enfática, me gusta. La Reina Valera, por ejemplo, si puedes creer, al que cree todo es posible, o esta otra que dice, que si puedo, directamente expresado entre interrogantes, que si puedo, todo es posible a quien cree. Al punto el padre del chico gritó, esto sí que este énfasis está puesto, creo, socorre mi falta de fe. Impresionante. Nueva versión española, Nueva Biblia española dice, ese si puedes, entre admiraciones, ese si puedes, todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó, aquí también se explica con claridad la actitud del padre, que dice que gritó, clamó. Fe tengo, fijaos cómo traduce aquí, fe tengo. Ayúdame tú en lo que me falte. Me gusta esto, porque si el padre había llevado al hijo a ver a Jesús es porque confiaba que él pudiera hacer algo. Seguramente la gran frustración del padre es llegar a donde están los discípulos y no encontrar a Jesús. Si tú eres el padre de esta criatura y llegas al lugar esperando ver al maestro y no lo encuentras, seguramente te sientes un poco frustrado de entrada. Bueno, están los discípulos que también has oído que hacen milagros. Bien, confías en ellos, pero fracasan. En esta frase está, para mí, muy bien explicado todo este recorrido de pensamiento del Padre. Fe tengo. Es un poco decir, maestro, si no tuviera un poquito de fe no estaría aquí. Pero, claro, reconoce que se ha equivocado, diciendo, si puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Porque además es curioso que está refiriéndose a
a esa capacidad de Jesús para compadecerse, ¿no? Ayúdame tú en lo que me falta, finalmente dice. ¿Cuántas veces nosotros tenemos fe, pero no suficiente? ¿Cuántas veces? Tenemos fe, pero pensamos que quizá Dios no nos va a ayudar o no se va a ocupar de nuestro problema, que al fin y al cabo, entre todos los asuntos que Dios debe llevar de extrema gravedad e importancia, pues posiblemente el nuestro pase desapercibido, no sea tan importante o no sea tan digno de atender como otros asuntos. A veces oramos con la boca pequeña. Y sabes, cuando yo te digo, este año tenemos que orar porque Dios nos dé valor para afrontar la vida, vamos a decirlo con la boca grande. Señor, dame valor, dame confianza, dame fe para avanzar. Dame fe para avanzar. Porque te digo una cosa, el miedo se apodera de todos, ¿eh? Y vuelvo al tema de las inyecciones, vacunas o como tú quieras llamarle. Hay personas que también han tomado esa medida de seguridad y están falleciendo. Así que cuando la gente ve esas cosas, el miedo se vuelve a apoderar. El miedo sigue ahí. Y tenemos que seguir viviendo. La Biblia de Jerusalén dice, la frase que tenéis abajo en la diapositiva, ¿qué es eso de si puedes? ¿Ves? Es muy enfático este dolor de Jesús, esta sorpresa que viene ya anunciada en el versículo 19. Gente incrédula, ¿hasta cuándo habré de estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traedme al muchacho. ¿Qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre del muchacho, ¡creo! Ayuda mi poca fe. La creencia es una parte de la fe. La creencia, según las palabras que nosotros leemos en la Biblia, que se refieren a la fe, tiene 3 dimensiones: la creencia, la confianza y la lealtad o la fidelidad o la obediencia. Aquí está bien expresado también en esa traducción, creo, pero la creencia a veces, ¿sabes? Dice Santiago que también los demonios creen. Al fin y al cabo tú y yo somos seres humanos, nunca hemos estado en el cielo. Posiblemente nunca hemos visto un ángel en toda su gloria, ni a Cristo. ¿Quién cree más que nosotros? ¿Los demonios han estado con Dios? ¿Fueron expulsados del cielo? Si fuera por creer, si la fe fuera solo creer, pues los demonios volverían al cielo por la fe que tienen, y no es así. Así que esta traducción es muy interesante. Creo, pero a veces la creencia se queda corta. ¿Cómo está tu creencia? ¿Cómo está la mía? La nueva traducción viviente dice, ¿cómo que sí puedo? ¿Ves? Este énfasis me encanta. ¿Cómo que sí puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante, el Padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Un reconocimiento de humildad que está implícito en cualquier traducción de este texto que nosotros podamos encontrar. Y es un poco más adelante, en todo caso lo encontraríamos en Mateo, ahora tendríamos que irnos a Mateo 17, donde se relata esto. Ahí podríamos encontrar esta frase de Jesús que voy a poner ahora y que es muy sangrante también. Le preguntan por qué no hemos podido hacer este milagro, qué es lo que ha pasado, cómo es que hemos hecho tantas cosas antes y hoy hemos fracasado. Y Jesús les dice con claridad, esto está en Mateo 17, a partir del versículo 19, se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Jesús les contestó, porque no tuvisteis fe. Os aseguro que si tuvierais fe, está mal escrito en la diapositiva, disculpad, fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte, quítate de ahí y ponte allí. Y el monte cambiaría de lugar. Nada os resultaría imposible. Es en este contexto donde aparece esta solemne declaración de Jesús. Es en este contexto. Y en unos corchetes, en la traducción en Mateo, por lo menos en la mía sí lo recoge, es una explicación añadida en manuscritos posteriores a los más antiguos, dice, pero este género de demonios solo sale por medio de la oración y el ayuno. ¿Sabes? La reflexión que yo me hago y que te traslado a ti es, ¿qué fe tienes tú? ¿Qué fe tengo yo? ¿Tengo la fe de creer o tengo la fe de la confianza, de la seguridad, de que cuando pido algo a Dios, me lo va a dar? ¿Crees poder librarte del miedo?
Porque si quieres, puedes. ¿Quieres vivir tranquilo? ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres seguir cumpliendo, si eres creyente, la misión del Señor? No tengas miedo. Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Y les dice, no tuvisteis fe, porque si tuvieras... Fijaos, fe como un grano de mostaza es muy poca cosa, por eso cuando el Padre habla dice, creo, ayuda a mi incredulidad, o fe tengo, pero no la que yo pensaba que tenía, entonces eso ya no es fe. Y tú me dirás, ¿y por qué nos haces esta reflexión, pastor? Bueno, quiero transmitir a mi iglesia y a todos los que me escuchen un mensaje de valor, de confianza. Porque sí, uno puede morir por la pandemia, es verdad, es una de las causas de mortandad que hoy tenemos. Pero podemos morir por otras tantas cosas. Por otras tantas cosas. Hay que seguir haciendo vida. Con todo el respeto que tú quieras, insisto, y lo hago desde el principio. Si usas mascarillas, si no las usas, si te pones la inyección, si no te la pones, si te lavas las manos hasta dejarte la piel como si no te las lavas, esa es tu libertad, es mi libertad, es responsabilidad de cada uno. Insisto, seguiremos defendiendo la libertad de conciencia, la libertad de cada uno, respeto y buena convivencia, siempre. Y en mi comunidad me alegro de que esto sea así. No se margina a nadie por una razón o por otra. Pero ha habido un clima de persecución, fomentado posiblemente por los medios de comunicación, más que por las autoridades sanitarias, porque no olvidemos que las noticias son un negocio. Posiblemente me gane la antipatía de más de un periodista, pero mira, conozco a un periodista muy reputado que es doctor en su especialidad, que hablaba precisamente de esto. Yo no me invento nada, no son palabras mías. Pero el miedo se ha publicitado, se ha fomentado, se ha hecho vivir a la gente en el pánico. Podemos salir de esto, porque os digo una cosa, según lo que explica la Biblia, el tiempo futuro no va a ser mejor. Ahora hemos vivido una situación increíble en el mundo, sin parangón, donde algo que ha ocurrido nos ha afectado a todos. Y hemos visto cómo en el mundo las leyes cambian, se tuercen, se adaptan o se saltan, y la sociedad va por donde los gobiernos dicen que hay que ir. Y qué fácil es manipular a las masas y hacer que obedezcan, sin que nadie se cuestione nada. Mirad, una de las cosas por las que doy gracias a Dios de haber conocido a la Iglesia Adventista, y doy testimonio a las personas que nos escuchan y que no saben a lo mejor gran cosa de nosotros, es que he crecido en un ambiente donde pensar es una virtud, donde tener pensamiento crítico es algo que hay que buscar. No pensamiento criticón. ¿Veis la diferencia? Pensamiento crítico, libertad para pensar. Un lugar donde se puede discrepar con el pastor y donde uno se puede sentar con él, que supuestamente sabe mucho de la Biblia, a investigar y a discutir puntos de vista y aspectos de la doctrina de la fe, porque somos llamados por Jesús a pensar por nosotros mismos. Ya dice bien un refrán, y yo lo he citado más de una vez, que donde todos piensan igual, es que no piensa nadie. Y yo vengo defendiendo este derecho de pensar y de contrastar opiniones y de investigar por nosotros mismos. Porque mirad, según lo que dice la Biblia, habrá un movimiento final en el que las naciones van a hacer de la masa social lo que quieran. En estos tiempos hemos vivido un ensayo general de lo fácil que es cambiar el mundo en cuestión de días. Bueno, no dejaremos de insistir los pastores y los predicadores en estas señales del fin que están ante nosotros. Pero yo digo, a pesar de esto, y a pesar de todo lo que anuncia la Biblia, que no es poco y no es nada halagüeño, tenemos que vivir sin miedo. Tenemos que vivir confiando en el poder de Dios, confiando en su dirección, porque además sabemos que no todo se acaba aquí, que no es solo esta vida, que hay una vida eterna prometida, que hay un mundo mejor prometido por Dios. Por eso, vivir en el pánico, vivir en el miedo, para un creyente es absurdo.
sí que podemos vivir, como vengo insistiendo en el tema, en el clima del amor. Así que, mira, ¿sabes qué podemos pedir este año? Que el Señor quite nuestros miedos, que nos los quite. Insisto, quitar los miedos no significa vivir alocadamente, nada que ver. Espero hacerme entender. Pero vivir sin el pánico, vivir sin el miedo a morirse. Vive, disfruta la vida. Disfrútala bajo la luz que el Señor te da. Y pide si no la tienes, yo la pido para mí. Fe como un grano de mostaza. Tan pequeñito como eso. Y si no tengo suficiente, y si Dios no me ha librado de mis temores, quizá yo he intentado librarme de mis demonios interiores y de mis espíritus, de mis complejos, mis manías, mis prejuicios, por mí mismo, y he fracasado. O he pedido a otros que lo hicieran, que me ayudaran, también han fracasado. Solo Dios puede calmar tu tormenta interior. Solo Dios puede librarte de lo peor de ti mismo. Solo Dios puede hacer el milagro de que tú vivas y que vivas confiado. Y finalmente, en el momento en que toque, como decía Joan Manuel Serrat, entregar la mochila, pues tampoco lo vamos a vivir de manera dramática. He visto morir a muchos creyentes. He visto morir a muchos hijos de Dios. Y he leído en sus rostros paz, confianza y serenidad. Y he visto a muchos familiares llorar esas muertes. Y entre nosotros tenemos a personas que han perdido a seres queridos. Y a pesar de las lágrimas, a pesar del dolor, de la tristeza, no ha entrado nunca la desesperación en esos rostros, en esos corazones. ¿Por qué? Porque confiamos en el poder de Dios. Porque Jesús resucitó como garantía de la resurrección que Él ha prometido a las personas de bien, a sus hijos, cuando Él regrese por segunda vez. Esta es la esperanza que te quiero dejar. En ese clima, como decía, de amor, de respeto, pero también de empuje. El mundo se acaba, el mundo se termina. El mundo está preparando el escenario final para que todo se acabe. Pero cuando todo esté peor, Jesús regresará para poner fin a la maldad e instaurar un mundo de paz para siempre, jamás. Amén. Que el Señor os bendiga. Permitidme hacer una oración con vosotros para terminar esta reflexión y pedirle que el Señor nos ayude. Querido Señor, te damos muchas gracias por las promesas que tú has dejado escritas en tu palabra, por todos los relatos que nos hablan de que es posible confiar en ti, absolutamente, pase lo que pase. No importa lo que ocurra a nuestro alrededor, no importa que nuestro problema parezca muy difícil, no importa que los amigos, que otras personas hayan intentado ayudarnos, que hayamos pedido ayuda a todo el mundo sin éxito. Este relato nos muestra una vez más que cada vez que acudimos a ti no quedamos defraudados, aunque nuestra fe sea débil, a pesar de eso. Y a pesar de tu tristeza, de tu dolor, del sufrimiento que expresaste por ver la poca confianza de la gente que había a tu alrededor, tú estuviste, Señor, a nuestro lado dándonos una lección de amor, de misericordia impresionante. Te damos gracias, Señor, porque todavía hoy esa misericordia se extiende hacia cada uno de nosotros. Pido, Señor, por mis hermanos en la iglesia, pero pido sobre todo por todas las personas que hoy han escuchado este mensaje o que lo van a escuchar alguna vez en nuestro canal. Señor, dales fe, dales confianza, ayúdales a tener el valor de probar, de hablar contigo, de pedirte ayuda. Bendícelos, Señor, en sus problemas, que no tengan miedo, que vivamos, que disfrutemos de la vida, con todo el respeto, con todas las normas que cada uno quiera seguir. Y hagamos lo que hagamos, que todos nos queramos, que todos nos respetemos y nos ayudemos a caminar hacia adelante. Ven pronto, Señor, a buscarnos. Te necesitamos más que nunca. Y venga lo que venga de aquí hasta que tú regreses, danos, Señor, el valor para afrontarlo en tu nombre y confiados totalmente en tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones para todos.